el repuesto y el criterio del valor del mismo, ¿no? Es decir, si es muy caro o si es muy barato. Y usamos esta leyenda para determinarlo, ¿no? La criticidad alta, criticidad media, criticidad baja, el repuesto. El valor, alto, medio o bajo, en tema monetario. Y asignábamos un código de criticidad combinando estas dos leyendas, ¿no? Por ejemplo, 3X se refiere a los repuestos que tienen criticidad alta y un valor alto. ¿No? 3Y se refiere a los repuestos que tienen criticidad alta y un valor medio. Y 3Z a los repuestos que tienen criticidad alta y un valor bajo. Y así sucesivamente hacía la clasificación de los demás repuestos con las demás opciones en la leyenda, ¿no? Con las demás combinaciones de opciones en la leyenda, ¿no? Y del 100% de variedad que yo pueda encontrar, ¿no? en un almacén de repuestos, la mayoría siempre cumple esta distribución, ¿no? Generalmente, ¿no? Los del 100%, ¿no? Los críticos podríamos encontrarlos en un porcentaje del 2 o hasta el 5%. Pero esos críticos resulta que tienen mayor porcentaje de valor, ¿no? El 52%. Y por lo general, ¿no? Estos números que vemos acá son los más comunes de encontrar, ¿no? Son los más comunes de encontrar. No suele suceder, ¿no? Sí, en varios casos, si se ponen a analizar, que la menor cantidad de repuestos suele concentrar, ¿no? el mayor valor monetario, ¿no? El mayor valor monetario. ¿Sí? Y más o menos tienen que hacer esa distribución de todos los repuestos de los que ustedes tienen a su cargo, analizando toda la planta, analizando toda la flota de equipos, ¿no? Y ahora, ¿cómo le dan el criterio de criticidad? Bueno, lo vamos a ver más adelante, cómo hacer un análisis de criticidad para que ustedes puedan segmentarlo de esa manera. Y el valor ya se lo deben dar ustedes, ¿no? ¿Qué consideran un valor alto, un valor medio o un valor bajo de un repuesto, ¿no? Y pueden utilizar este método de criticidad valor para clasificar los materiales en inventario. Luego, nos quedamos acá, ¿no? El efecto de la reducción de inventarios sobre la rentabilidad, ¿no? ¿Cuál es el efecto de la reducción de inventarios sobre la rentabilidad? ¿Cuáles son los parámetros claves que se deben conocer y mantener vigentes para mantener optimizado el nivel de inventarios? Bueno, un parámetro clave es la criticidad. Se debe conocer la criticidad de cada uno de los componentes. Un siguiente parámetro es la demanda. Bueno, determinar la demanda en mantenimiento es un poco complejo, ¿no? Generalmente logramos tener un historial solo del 20% de los recursos que se utilizan y los demás no tienen un historial definido. Pero si lo podemos realizar con un estudio luego de un tiempo considerable, unos 5 años, se podría tener una tendencia, podríamos tener la demanda, ¿no? También debo tener en cuenta el tiempo de entrega del producto. O si el tiempo de entrega es muy largo, es muy corto, ¿no? ¿Debería mantenerlo en el almacén o simplemente lo pido? El punto de pedido, ¿no? Hasta cuántas unidades debo tener en el almacén para hacer el pedido, ¿no? Me espero que, voy a decir un ejemplo cualquiera, que tenga 3 motores hidrostáticos en el almacén para recién hacer mi pedido habitual, ¿no? Ese es el punto de pedido. ¿Hasta qué punto puedo dejar que baje el stock para yo poder gatillar el pedido? La cantidad de pedido también, ¿no? Se analiza qué cantidad de pedido debo realizar, ¿no? Y habrá alguna metodología para poder realizar esto. Bueno, sí, podemos dividirlo en materiales de alta rotación y baja rotación. Bueno, normalmente, ¿no? Sí ha habido estudios que han hecho varias personas, ¿no? Varios autores, para materiales de alta rotación. Han analizado la demanda durante un año consecutivo. Y con esa demanda han determinado la criticidad seleccionando un nivel de confianza, ¿no? Un nivel de confianza es el término que se utiliza en estadística para validar una hipótesis. Entre más nivel de confianza, es más seguro que la hipótesis quede aprobada. También que han hecho, han calculado el tiempo de entrega, ¿no? De estos repuestos una vez determinada su capacidad y han calculado el punto de pedido óptimo, ¿no? Un punto de error óptimo, para calcular la cantidad económica del pedido, ¿no? ¿Qué se refiere con cantidad económica del pedido? ¿Cuántos pedidos debo hacer durante un año y qué cantidad? ¿No? Para calcular la cantidad económica de un pedido, ¿no? Y todos estos pasos, ¿no? Lo han realizado utilizando la distribución normal
o la distribución normal es un método estadístico conocido, ¿no? Que es la campana de Gauss, ¿no? Justo ahí me quedaba que es la campana de Gauss, esa es la distribución normal. Y al final, ¿qué obtenemos? Bueno, haciendo esa función, ¿no? Bueno, este no es un curso de estadística de mantenimiento, pero por eso lo estoy mencionando nada más. Haciendo la función de la distribución normal con esta información, podremos obtener estas gráficas, ¿no? Por ejemplo, acá tengo el nivel de confianza en porcentaje y el punto de pedido óptimo, ¿no? Para un nivel de confianza del 80%, el punto de pedido del material va a poder ser de 7 unidades. Es decir, me voy a esperar hasta que haya 7 unidades en stock para recién mandar a comprar. Si aumento mi nivel de confianza a un 95%, mi punto de pedido podría ser de 10 unidades. Es decir, me voy a esperar que haya 10 unidades en stock para recién enviar a comprar, ¿no? Y si aumento mi nivel de confianza a 100%, generalmente, ¿no? Mi punto de pedido aumenta a 14. Es decir, me voy a esperar que haya 14 en stock para lanzar mi pedido, ¿no? Para mandar a comprar recién. ¿No? Y esto se dice, ¿no? Si colocamos un nivel de confianza del 80%, que estamos hablando de un repuesto de baja criticidad, si colocamos un nivel de confianza del 95% de mediana criticidad y del 100% de alta criticidad. ¿Por qué de alta criticidad? ¿No? Porque vas a garantizarte que haya más unidades en stock antes de hacer el pedido de compra. Mediana criticidad porque vas a garantizar que haya un stock medio en el almacén antes de hacer el pedido de compra. Y baja criticidad, vas a garantizar que haya poco stock en el almacén antes de hacer el pedido de compra, ¿no? Y esto de punto de pedido, ¿no? Si ustedes no lo han escuchado, ¿no? Es un concepto de logística que funciona de esta manera, ¿no? Para que ustedes lo tengan claro, ¿no? Es un concepto de logística que funciona de esta manera y también normalmente lo simulan en su ERP. Ya, este es el punto de pedido. Vamos a ver, funciona de esta manera. ¿No? Imagínense que tienen, ¿no? Una gráfica, ¿no? Las abscisas, las ordenadas, y esto es el tiempo, y esto es el stock. O este es el tiempo, el stock, ¿no? Tienen una gráfica de stock versus tiempo. Ojo, stock versus tiempo. Vamos a imaginarnos que empieza de esta manera. Stock arriba, va decayendo hacia un punto, y luego en este punto empieza a aumentar el stock porque ya llegó más material. Y empieza nuevamente el ciclo, ¿no? Porque tienes que consumirlo, tienes que volver a decaer, ¿no? Pero bueno, fíjense, la gráfica sería más que todo así, ¿no? Aumenta el stock porque llega y luego empiezas a consumirlo nuevamente con el transcurso del tiempo, hasta que llega nuevamente hacia este nivel y vuelve a llegar más stock, ¿no? Y luego la gráfica se tendría que volver más estable, ¿no? ¿Y a qué llaman punto de pedido? Nos imaginemos que estamos analizando acá el stock de un material y acá tenemos en un stock de 80 unidades. ¿Y a qué llaman punto de pedido? Ustedes saben que cuando yo pido un material, por lo menos lo tengo que pedir. Hay algunos materiales que son de exportación particulares y me demoran en venir 3 semanas, 6 semanas. Y a veces es muy común en mantenimiento, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa, como no se puede calcular muy bien la demanda, no hay repuestos que son de baja rotación y no lo tengo en stock. No, generalmente es por pedido. Me lo piden y recién se trae y eso demora 6 semanas, 8 semanas. Hoy, como ya se sabe eso, tú tienes que hacer el pedido más o menos por acá. ¿Por qué? Porque van a pasar esas 6 semanas hasta este punto, o este tiempo, para que el stock aparezca nuevamente y vuelvas a regularizar tu nivel de stock en el almacén, ¿no? Y vuelvas a regularizar tu nivel de stock en el almacén. Entonces, el punto de pedido debe ser por acá, más o menos, que es, vamos a ponerlo, podría ser 40 unidades, ¿no? Podría ser 40 unidades. 40 unidades y luego acá se debería lanzar la orden de compra, ¿no? La orden de compra.
¿Por qué? Porque yo ya sé que ese material va a demorar en venir 6 semanas, 8 semanas, y va a llegar más o menos por este punto hasta que vuelva a aumentar el stock. Y luego el ciclo se vuelve a repetir, ¿no? Por eso, lo que les mencionaba aquí, ¿no? Es la gráfica de los puntos de pedido de los materiales con alta rotación, ¿no? Sobre el nivel de confianza. ¿Por qué es de baja criticidad al 80%? Porque el punto de pedido es menor, ¿no? Y mayor criticidad porque el punto de pedido es mayor, es decir, se usa demasiado. Entonces, mi punto de pedido debe crecer para que soporte el tiempo en que va a demorar en llegar el stock, que puede ser 5 semanas, 4 semanas, por ejemplo. También, ¿no? Haciendo la distribución Weibull, bueno, no lo vamos a hacer en esta sesión porque es estadística de mantenimiento, pero te puede salir esta gráfica de nivel de confianza sobre nivel de servicio, ¿no? Nivel de confianza sobre nivel de servicio, donde vas a tener que, a mayor nivel de confianza, tu nivel de servicio va a ser mejor. ¿Por qué? Porque nunca te va a faltar stock cuando lo necesites. Ahora se recomienda estar en el nivel de confianza de mediana criticidad porque tampoco nos conviene tener mucho stock en el almacén porque nuestra rentabilidad baja, como les había mencionado. Bueno, ¿y qué es el nivel de servicio? ¿No? Acá se nota en la gráfica de nivel de servicio sobre tiempo de entrega en días. Por ejemplo, a mayor tiempo de entrega, el nivel de servicio va a disminuir. A menor tiempo de entrega, el nivel de servicio sube. ¿No? El nivel de servicio nos sirve para medir la respuesta de un proveedor, ¿no? Y la respuesta de un proveedor, nosotros lo medimos, a ver qué tan rápido me tiene la respuesta. Ahora, muchas veces no es culpa del proveedor, sino son los procesos logísticos, ¿no? Porque hay cotizaciones o los procesos de cadena de suministro que demoran una aprobación, 4 aprobaciones, se va a otro país, regresa, y va a depender del caso, ¿no? Yo lo vivo eso. Hay ciertas aprobaciones que pueden durar hasta 3 o 4 meses por una cotización, ¿no? Y bueno, es así el tema burocrático, a veces en la logística, pero bueno, en esta gráfica ustedes podrían enseñarles, quizás, oye, tengo un nivel de servicio muy bajo, pero yo sé que no es culpa del proveedor, sino que es el proceso que tenemos, ¿no? ¿Por qué no lo reducimos un poco, quizás, ¿no? Para aumentar mi nivel de servicio. Bueno, ya todo esto, ¿no? ¿Para qué me sirve hacer todos estos cálculos? ¿No? Para hallar la cantidad económica de pedido. ¿Y qué quiere decir la cantidad económica de pedido? Bueno, acá tengo varias simulaciones de las cantidades a comprar y los costos que involucran esas compras, ¿no? Y los costos que involucran esas compras. Y mira, por ejemplo, sigue la gráfica roja, compras menos veces, ¿no? Pero la primera compra es mayor. En la gráfica azul, compras más veces, casi siempre, ¿no? Pero siempre en pocas cantidades. Y la gráfica verde, ¿no? Empiezan por una compra intermedia y luego van comprando en pocas cantidades. ¿A qué se refiere con esto? ¿No? Cada compra tiene un costo. Cada compra va a tener un costo. O cada compra va a tener un costo, ¿no? Con esta gráfica puedo analizar, ¿no? Si al comprar varias veces, yo voy a tener un mayor costo que comprándolo 2 o 3 veces al año, ¿no? Esto ya es un poquito más logístico, ¿no? Pero son las gráficas que obtienes luego de hacer la distribución Weibull con los datos que mencionaba. ¿Y qué se hace para materiales de baja rotación? ¿No? Bueno, la estadística que más define el comportamiento de estos materiales es la distribución binomial, exponencial o de Poisson, ¿no? ¿Y qué se necesita? Como son de baja rotación, necesitas más historial. Analizar la demanda durante los últimos 5 o 10 años. Igual tienes que determinar la criticidad con un nivel de confianza determinado, calcular el tiempo de entrega, calcular las tasas de fallas, ¿no? Mean time to failure, y para poder calcular la cantidad de stock mínimo que necesitas tener en el almacén de estos materiales de baja rotación. Y, y el método estadístico, ¿no? O la distribución estadística que más
que más se utiliza para estos casos es la distribución binomial, exponencial o de Poisson. Ahora, ¿por qué, profesor? Determinaron que sea así. En realidad lo determinaron que sea así por prueba de error, ¿no? Hace muchos años que existe la teoría de gestión de mantenimiento y muchos autores lo han probado en las industrias, prueba y error, y han determinado que esta es la mejor opción. ¿Para qué? ¿Qué me aparece? ¿Qué me aparece o qué gráfica puedo obtener, ¿no? Con ese cálculo estadístico que usted me menciona? Puedo obtener la siguiente gráfica, ¿no? Puedo obtener la siguiente gráfica. O no, la siguiente gráfica que me indica la cantidad a tener en almacén con un nivel de servicio correspondiente, ¿no? Por ejemplo, si tengo 6 unidades en almacén, puedo obtener que mi nivel de servicio es del 90%. Teniendo 5 es del 80% y teniendo 4 es del 75% aproximadamente. Ahora, los repuestos que tienen una alta criticidad deberían tener un nivel de servicio mayor a 80. Los repuestos de baja criticidad podrían tener entre 60 y 80. Es decir, deberías tener aproximadamente, de acuerdo a la criticidad de los repuestos, 4 o 5 unidades en stock, ¿no? Esta gráfica te puede ayudar a determinar, de acuerdo al nivel de criticidad, qué cantidades idóneas deberías tener en el almacén de cada repuesto, ¿no? Pero esta gráfica es producto de realizar esta distribución normal con los datos de todos los materiales de baja rotación, ¿no? Y es así como algunos determinan, bueno, normalmente las personas de logística, ¿no?, el stock óptimo que deberíamos tener en almacén, ¿no? Ahora, muy pocos, la verdad, que se animan a hacer esto, ¿no? ¿Por qué? Porque el tema de dominar la estadística aún sigue siendo un poco delicado en el tema profesional, ¿no? Muy pocos profesionales lo llegan a dominar. Ahora, ya hemos hablado de los recursos humanos, ya hemos hablado de los recursos materiales, y ahora vamos a hablar de los recursos financieros, ¿no? Que tenemos que tomar en cuenta para una adecuada gestión del mantenimiento. ¿Qué son los recursos financieros? Es la planificación y control del presupuesto del mantenimiento para maximizar la eficiencia y rentabilidad. ¿Qué costos están involucrados? Bueno, tenemos los costos fijos, que son los salarios, los contratos de mantenimiento y los seguros como el SSTR. No son costos fijos, ya preestablecidos. Luego tenemos los costos variables, que pueden ser los repuestos, las horas extras y la energía utilizada para la labor del mantenimiento, ¿no? Y por último tenemos los costos de las fallas, que son paros no programados y pérdidas de producción por los paros no programados, ¿no? Son los principales costos que están involucrados en una gestión del mantenimiento. Costos fijos, costos variables y costos de fallas. ¿Por qué lo llamo fijo? Porque de antemano yo ya sé cuánto me va a costar el salario de una persona, ya sé cuánto es el contrato de mantenimiento, cuánto le pago mensual a tal empresa para que me haga el servicio de mantenimiento, y los seguros, como el SSTR, ya tienen una tarifa plana mensual. Los variables, porque las horas extras no las puedo determinar con exactitud, porque puede suceder una emergencia. De energía tampoco, ¿no? Porque quedarse más horas extras consume más energía. Y de repuestos, ¿por qué no deberías tener definido, profesor? Bueno, como les dije, muy pocas personas dominan la estadística, entonces por lo general, como no hacen estos cálculos, bueno, yo no les he enseñado a hacer este cálculo hoy día, ¿no? Porque esto ya es estadística de mantenimiento, sería otro curso, pero generalmente a veces buscan ciertos repuestos de emergencia. Como lo buscas de emergencia, los costos se tienden a incrementar, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que traerlo vía aérea, por ejemplo, ¿no? Que el repuesto está en Alemania, que el repuesto está en China de repente, y tengo que traerlo vía aérea, te va a costar más caro, ¿no? Costo de fallas, bueno, por los paros no programados ocurre un mantenimiento correctivo, por ejemplo. Bueno, ¿qué más, qué otros aspectos hay en la gestión financiera y mantenimiento? Bueno, los presupuestos, comparación del mantenimiento preventivo versus el correctivo, ¿no? ¿Cuánto me gasté haciendo el mantenimiento preventivo sobre el correctivo? Priorización en inversiones en función del costo del ciclo de vida.
¿no? Priorizas la inversión que vas a realizar en función de todo el ciclo de vida de un activo, ¿no? Para ver si es rentable o no invertir en él. O el costo de ciclo de vida, como lo hemos mencionado, es toda la vida de un activo desde que lo adquieres, lo utilizas, lo mantienes, hasta que le das de baja. Bueno, hay indicadores financieros a seguir. Costos de mantenimiento por unidad producida es uno de ellos. Costo de mantenimiento como porcentaje de ventas, donde el benchmark es entre el 2 al 5%. El retorno de la inversión, de inversiones en mantenimiento predictivo, por ejemplo. Y también estos indicadores nos sirven para medir cómo va el tema financiero en el mantenimiento, pero también tengo estrategias de optimización, ¿no? ¿Cómo optimizo mi gestión si es que esos indicadores me salieron un poco bajos? Bueno, podemos hacer externalización versus internalización, que es reducción de costos sin perder calidad, implementación del TPM o RCM, que es la reducción de fallas y costos de reparación. Ahora, en la siguiente sesión vamos a ver el RCM. No se recomienda realizar el TPM o el RCM cuando la organización no está en un nivel de madurez idóneo, ¿no? De hecho, hay una pirámide, que lo vamos a ver, ¿no?, en la siguiente sesión, donde nos indica en qué paso yo podría proponer el RCM, porque si no, no es sustentable en el tiempo, ¿no? O termina siendo un saludo a la bandera. Uso de IoT, Internet de las Cosas, Internet of Things y analítica predictiva, ¿no?, para ahorrar en repuestos y tiempos de inactividad. ¿No? Porque IoT y analítica predictiva, ¿no?, que tiene que ver con el tema que les mencioné, bueno, en el webinar de Machine Learning, porque nos permite anticiparnos a la falla, ¿no?, con herramientas de toma de datos, sin necesidad de usar, por ejemplo, el entendimiento predictivo, que es ir a comprarte tu herramienta, que es un poco cara, certificarte, ¿no?, para usar el infrarrojo, la termografía, y ir a tomar las mediciones. No tenemos que hacer eso necesariamente. Con un sensor y la analítica predictiva también lo podemos predecir. Bueno, ¿a qué conclusiones llegamos, no? Esto es lo que faltaba completar la clase anterior. Pero ¿a qué conclusiones llegamos? Bueno, con una adecuada gestión de los recursos, una adecuada gestión de los materiales y una adecuada gestión financiera, ¿no?, del presupuesto de mantenimiento, básicamente, puedes reducir los costos operativos, mejorar la disponibilidad de los equipos, maximizar la eficiencia del personal, optimizar la inversión en mantenimiento, ¿no?, y el exceso de inventario, bueno, y bajar el exceso de inventario, que afecta negativamente la rentabilidad de la empresa. Y también recuerden que la indisponibilidad, es decir, si no tengo en stock algunos repuestos críticos, también afecta negativamente a la empresa. Entonces tenemos que ser analíticos al momento de decidir qué repuestos tenemos en stock y qué repuestos no tenemos en stock, ¿no? Porque hay ciertos repuestos que son estratégicos, ¿no? ¿Por qué? Porque me ha pasado, ¿no? Por ejemplo, en el mini cargador Caterpillar 242 hay ciertos motores hidrostáticos, ¿no?, que tú los pides o lo tienes que pedir con una anticipación de 8 meses a un año. Entonces, podría hacer el esfuerzo, ¿no?, de hacer este cálculo estadístico que les mostré o tener uno en stock, ¿no?, para poder pedirlo en el momento idóneo. Bueno, la gran mayoría de materiales utilizados en mantenimiento no tienen una demanda pronosticable y eso es lo que lo hace un poco tedioso. Un pequeño porcentaje de materiales tiene un valor muy elevado, ¿no?, como en el análisis de criticidad-valor que hemos visto, y para la optimización de los repuestos se recomienda utilizar las técnicas apropiadas, ¿no? Bueno, esto era para completar lo de la clase anterior, que correspondía al tema de, sí, al tema de gestión de recursos en mantenimiento. ¿Ok? Al tema de gestión de recursos en mantenimiento. Y el día de hoy nos toca ver el tema de análisis de datos y mejoras continuas, ¿no? Y dentro del análisis de datos tenemos que ver los KPIs. Tenemos que ver los KPIs. Vamos a ver este tema de análisis de datos. Y vamos a empezar con los KPIs, ¿no? ¿Qué principales KPIs tengo yo que analizar en una gestión de mantenimiento? Bueno, la disponibilidad. Pero hay 3 tipos de disponibilidad, ¿no? Nosotros en la primera clase creo que mencionamos disponibilidad a secas, pero cuando se menciona la disponibilidad a secas, normalmente
¿no? Cuando no se especifica qué disponibilidad es, se trata de la disponibilidad mecánica. Pero hay tres tipos de disponibilidad. Va a depender de lo que tú quieras medir, cuál utilices en tu empresa, o de repente utilizas las tres, ¿no? Porque tienes que tener un mejor control. ¿Y a qué hace referencia cada una? Bueno, la disponibilidad física, por ejemplo. ¿Qué es la disponibilidad física? Es la proporción de tiempo que una máquina es capaz de funcionar en la operación prevista, ¿no? En la operación prevista respecto del total de horas del periodo considerado. Es el tiempo en que una máquina es capaz de usarse en un periodo considerado, ¿no? ¿Cuánto tiempo lo uso en tal periodo? ¿Cómo se calcula? Total de horas calendario menos horas de paradas por mantenimiento sobre horas total de horas calendario, ¿no? Es decir, 365 días del año menos horas paradas por el mantenimiento, voy a poner un mes, 30 sobre 365 días del año. Y de esa manera lo calculo, la disponibilidad física. Es decir, lo tengo ahí. No, no, que hay un turno, sí hay un turno, pero lo tengo ahí. Entonces, es diferente, ¿no? Porque acá estoy trabajando con el total de horas calendario. Es decir, sin tener en cuenta los turnos de trabajo. ¿No? Total de horas calendario puede ser, por ejemplo, cada mes tiene una constante, ¿no? Es 720, 744, 672 horas, ¿no? Es una constante. Otro indicador que sí es más conocido es la disponibilidad mecánica, ¿no? Cuando no nos nombran qué tipo de indicador es, se asume que es la disponibilidad mecánica. ¿Qué es la disponibilidad mecánica? No, se refiere al tiempo que es utilizado un equipo tanto para su mantenimiento como para su operación. Tanto como su mantenimiento como su operación. Las horas operativas sobre horas de mano. Es distinto, ¿no? La disponibilidad física. No, porque acá está considerando todo el día, sin importar si es que hay turnos de trabajo o si solamente trabajan en un turno. Aquí es distinto, ¿no? Se refiere al tiempo que es utilizado el equipo tanto para su mantenimiento como para su operación. Y se calcula de una forma distinta. Es horas operativas sobre horas operativas más horas de mantenimiento. Y hay otro término más que la disponibilidad contractual. Ojo que esta fórmula que voy a mencionar es un ejemplo, porque hay muchas fórmulas que pueden exigir de acuerdo a las condiciones del contrato que ustedes tengan, ¿no? Si es una contrata que trabaja gestionando flotas de equipos, ¿no? De acuerdo al contrato que haya firmado, puedes elaborar otro indicador. ¿Cómo se trata de este indicador? ¿No? La disponibilidad contractual se calcula en base a la fórmula pactada que se rige en un contrato entre la empresa, minera, constructora, forestal, cualquier otra, y el tercero que entrega el servicio de mantenimiento. Generalmente es así, ¿no? Tercerizan algunos servicios de mantenimiento. O la formulación generalmente está influida por las condiciones típicas de la explotación. Normalmente es conveniente definir claramente las variables a medir y cómo serán obtenidas para evitar ambigüedades. ¿No? Por ejemplo, en este caso, como les dije, puede ser variable, dependiendo de tu contrato. Acá tenemos las horas del mes menos las horas del mantenimiento propio. Es decir, hay una empresa que tiene equipos y ha contratado a un contratista para hacer cierta labor de mando, pero ellos también hacen su mantenimiento. Y ellos llevan este indicador. Es las horas del mes menos las horas del manto propio, menos las horas del manto del tercero que han contratado, sobre las horas del mes menos las horas del manto propio. Las horas del manto propio. Esa es la disponibilidad contractual, que va a depender del tipo de contrato que se esté evaluando para definirla, ¿no? Este es solo un ejemplo. Entonces podemos tener como disponibilidad estos tres indicadores, ¿no? Disponibilidad física, disponibilidad mecánica y disponibilidad contractual. Hay otro indicador más, ¿no? Que por ejemplo esto lo usan en Ferreros, en Komatsu, que es la precisión del servicio, ¿no? Es una medida de la eficacia del planeamiento respecto a la ejecución de trabajos de mantenimiento. Obviamente el único mantenimiento que se planea es el preventivo. ¿Cómo se calcula? A ver, la precisión del servicio es igual a las horas programadas menos horas reales sobre horas programadas. ¿No? Es decir, ¿no? Yo programé para que un mantenimiento se haga en 5, pongo acá 5,
sobre, si hicieron al final en 2, sobre 5. ¿No? Entonces, sería una precisión del 60%, ¿no? Porque tuviste una desviación de 2 horas. Y eso es importante porque, ¿se acuerdan la parte de planificación y programación? No, yo hago mi programación para determinar cuántos recursos necesito y cuánto tiempo necesito la máquina para mí. Y si yo calculo un poco lejano eso, pues puedo quitarle producción a la empresa, ¿no? Porque ese equipo podría mejor utilizarse, ¿no? Si lo calculo mal. O por eso es que hay este dato a veces en las contratas de gestión de mantenimiento de equipos, ¿no? Que se llama precisión del servicio, y también, bueno, es una especie de evaluación al área de programación de mantenimiento, ¿no? Podrías evaluarlo con este indicador. Los otros indicadores que ya hemos visto un poco, ¿no? Son estos dos, que es el mean time between shutdown, ¿no? Tiempo promedio de paradas, y mean time to repair, tiempo promedio de reparaciones. Pero vamos a tocar rápidamente el concepto de disponibilidad mecánica, ¿no? Cuyo benchmarking comparado con las mejores industrias debe estar siempre entre un 88% hacia arriba. ¿Por qué? Porque la disponibilidad mecánica se ve afectada por esos indicadores, ¿no? Del mean time between shutdown, tiempo medio entre paradas, y tiempo medio de reparación. Acá tengo yo un ejemplo de un horizonte, un ejemplo de línea de tiempo de un equipo, ¿no? Empezó acá a utilizarse el equipo, avanzó en la utilización, hubo una parada, acabó una primera parada, entonces acá tengo un tiempo promedio de parada, empezamos a repararlo, se empezó a reparar, tiempo promedio de reparación, se empezó a utilizar, acá hubo otra parada, entonces este es un tiempo promedio de paro 2, se empezó a reparar, acá hubo un tiempo de reparación, y así sucesivamente, ¿no? Hasta durante todo el tiempo programado para la producción. Entonces, ¿no? Siguiendo los tiempos de esta gráfica, yo puedo calcular el tiempo promedio entre paradas, shutdowns, sumando estos tiempos promedios entre el número de paradas, y también puedo calcular el tiempo promedio de reparación, mean time to repair, sumando estos tiempos de reparación entre el número de reparaciones o paradas, ¿no? Y las paradas, estas paradas pueden ser programadas o no programadas, es decir, pueden ser ocasionadas por un mantenimiento preventivo o pueden ser ocasionadas por un mantenimiento correctivo, ¿no? Ese tiempo promedio de paradas. A ver, relación entre el MTBS, el tiempo promedio de paradas, y el MTTR, que es el tiempo promedio de reparación. Y esto es el tiempo de operación o tiempo total, ¿no? El tiempo total va a ser igual al tiempo promedio de paradas más el tiempo promedio de reparación, ¿no? Tiempo promedio de reparación. Y esa es la relación, ¿no? El tiempo total de utilización del equipo o de disponibilidad del equipo por turno es igual al tiempo promedio de paradas más el tiempo promedio de reparación. Y con esto podemos sacar nuestro índice de disponibilidad, ¿no? Con esto nosotros podemos sacar nuestro índice de disponibilidad. ¿Cómo lo calculo? Bueno, acá está, por ejemplo, el tiempo programado para la producción. Tengo esta línea de tiempo, ¿no? Donde tengo el tiempo programado para la producción. Es la misma gráfica que la anterior. Tengo un tiempo hasta que ocurre una falla, ¿no? Se para el equipo, empieza a sacar el tiempo promedio de reparación, el equipo se vuelve a funcionar, vuelve a parar en este punto, empieza la reparación, vuelve a funcionar, vuelve a parar, y así sucesivamente, para poder hallar estos dos indicadores, ¿no? Mean time between shutdowns, que es tiempo promedio de parada, y mean time to repair, que es tiempo promedio de reparación, con esta fórmula. Relacionando estas fórmulas, yo puedo hallar la disponibilidad mecánica. ¿Cómo puedo hallarlas? Porque lo estamos comparando con horas operativas sobre horas operativas más horas de reparación.
horas operativas, tiempo promedio entre fallas, más horas de reparación, tiempo promedio de reparación, ¿no? Y arriba está tiempo promedio entre fallas, entre paradas, las horas operativas, ¿no? Por eso que la disponibilidad mecánica también se puede calcular con esta fórmula. Mean time between shutdowns, que es tiempo promedio de parada, sobre tiempo promedio de parada más tiempo promedio de reparación por 100. O para hallar una disponibilidad mecánica. Una disponibilidad mecánica. Ahora, ¿por qué hay tantos indicadores de disponibilidad mecánica? ¿No? O disponibilidad de contrato, ¿no? Porque a veces suele suceder ciertos conflictos en las contratas, ¿no? Yo calculo la disponibilidad mecánica de esta manera, o yo como un tercero que me han contratado para hacer servicio de mantenimiento de una determinada cantidad de equipos de toda una flota, ¿no? Me contratan, yo calculo esto, pero resulta que el dueño del contrato o el encargado, ¿no? El jefe de mantenimiento, lo calcula de otra forma. Y puede, y puede, y puede calcularlo de tal manera que te desfavorezcan el contrato, ¿no? Porque en el contrato exige que tu disponibilidad mecánica no debe ser inferior al 85%. Entonces ahí debemos estar atentos para revisarlo, ¿no? ¿Cómo está calculando la disponibilidad mecánica? De repente está calculando otra fórmula o está calculando con otros parámetros no adecuados. Bueno, ¿cuáles son las diferencias entre el tiempo promedio de paradas y el tiempo promedio entre fallas? ¿No? ¿Cuáles son las diferencias entre el MTBS y el MTBE? ¿No? Por ejemplo, acá tengo una declaración de horas de una máquina por 408 horas. Y en la leyenda puedo fijarme que las horas de color verde son las horas de labor, las horas de color ámbar son las horas sin frente, es decir, no se utilizó, pero lo tuve disponible. Y las horas de color celeste son las horas de mantenimiento y las rojas son las fallas. Y las rojas son las fallas. ¿Cuántas fallas hubo? Hubo 3 fallas. Entonces, en este tiempo se calcula el tiempo promedio entre fallas, ¿no? El tiempo promedio entre fallas. El tiempo promedio entre fallas. ¿Cómo se calcula esto? ¿No? Durante la labor, que fue 232 horas, hubo 3 fallas. Y así se calcula el tiempo promedio entre fallas. ¿Y hubo cuántos eventos de parada? 9 eventos de parada. ¿Cómo saqué los eventos de parada? Los paros por la actividad de mantenimiento y los paros por la falla. ¿Y cómo se calcula entonces el tiempo promedio entre paradas, que es MTBS? Eso vendría a ser, ¿no? Las horas de labor sobre el número de paradas, que en este caso es 9. Y el tiempo promedio de reparación es igual a 48 horas, ¿no? El tiempo promedio de los mantenimientos preventivos más el tiempo promedio de los mantenimientos correctivos. 48 más 32 sobre el número de mantenimientos, que fueron 9. Entonces, he calculado, ¿no? El tiempo promedio entre paradas y el tiempo promedio entre fallas. Y el indicador es distinto. Por ejemplo, acá el tiempo promedio entre fallas me está saliendo que hay una falla cada 77 horas. Y el tiempo promedio de paradas me está diciendo que el equipo se para cada 25 horas. Pero en este indicador, el tiempo promedio entre paradas, estoy considerando no solo los mantenimientos correctivos, sino también los mantenimientos preventivos. Porque ambos, al final, sea preventivo o sea correctivo, ya no utilizo mi activo. Y con estos datos yo puedo calcular la disponibilidad física. Ya saben qué es la disponibilidad física, ya la hemos estudiado. Ya lo hemos estudiado. ¿Cómo se calcula la disponibilidad física? Vamos a ver. Total de horas calendario menos horas de parada por manto sobre horas calendario, ¿no? Entonces tengo que considerar todas las horas que lo he tenido disponible esto
que ha sido, a ver, 232 más 40 solamente 232,96. Y la disponibilidad mecánica. Mm. Y la disponibilidad mecánica. Se calcula distinto y los porcentajes me salen por ahí, pero son distintos, ¿no? ¿Por qué? Porque son distintos indicadores, ¿no? Son distintos indicadores. Ujú. Son distintos indicadores. Y el tiempo entre fallas es distinto al tiempo de paradas, entonces, ¿no? Ya saben que el tiempo entre fallas es distinto al tiempo entre paradas. ¿Por qué? Porque el tiempo de paradas incluye los mantenimientos programados, no programados, y las fallas no incluyen las paradas programadas, es puro correctivo generalmente. Bueno, ¿qué índices se podemos derivar, ¿no?, de esos dos indicadores? El tiempo promedio de paradas y el tiempo promedio de reparación. Algunos autores derivan otros indicadores más, como cuáles. Por ejemplo, el tiempo promedio de paradas después de los mantenimientos preventivos, ¿no? ¿Y por qué lo hacen así? Porque es una calidad del mantenimiento preventivo, es una forma de medir la calidad del mantenimiento preventivo realizado. ¿Por qué? ¿No? Porque es el promedio de horas operativas del equipo hasta su primera parada por servicio. ¿Cómo se calcula eso? Las horas operativas hasta la primera parada programada, ¿no?, por 100 sobre el número de PMs realizados en un periodo de tiempo. Voy a analizar, por ejemplo, este dato sobre un mes, ¿no?, de todos los activos. Las horas operativas que ha estado el activo hasta su primera hora de parada. De repente analicé una camioneta que se utiliza todos los días, no sé, 15 horas, voy a imaginar, bueno, exagerando, creo 10 horas. Hoy justo su primer mantenimiento estaba programado luego de 5.000 kilómetros, ¿no? Que puede ser unas 400 horas. Sería acá 400 horas por 100 sobre el número de PMs realizados en ese mes, que pueden ser 2, sobre 2. O número de horas operativas hasta esa primera parada, que puede haber sido 200 horas sobre 2, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Ese es un indicador, ¿no?, que sí se utiliza, por ejemplo, una excelente medida para camiones fuera de carretera es de 105 horas y para máquinas es entre 80 a 120 horas de operación. Son derivados, no son estándar, sino que son otros autores que han sacado su versión de indicador, ¿no? Y luego el MTTR hicieron lo mismo, ¿no? Es una medida de la eficiencia del mantenimiento preventivo. Un promedio de las horas de parada del equipo para un mantenimiento, para un PM o un mantenimiento preventivo respecto del número de PM realizados en el tiempo de estudio. ¿Cómo se calcula? Horas de parada por mantenimiento preventivo. Durante un mes, estoy analizando un mes, analizo las horas de parada de un mantenimiento preventivo por 100 sobre el número de PMs realizados en ese mes. Puede ser que me salga el número de horas de parada por preventivo. Vamos a ver, en este lapso de tiempo, por ejemplo, acá es 6 por 8, 48. Sería 48 por 100 sobre PM realizados 8. 48 sobre 8 me saldría 6. O ese sería mi tiempo de promedio de paradas por mantenimiento preventivo. ¿Por qué se lleva este indicador? Algunos autores lo llevan porque es una forma de medir la eficiencia y la calidad del mantenimiento, ¿no? Es una forma de medir la eficiencia y la calidad del mantenimiento. Esto es lo que creo que les mencioné un poco en la primera sesión, ¿no? ¿Por qué el tiempo promedio de paradas es más importante que la disponibilidad mecánica? Bueno, la disponibilidad puede comprarse, ¿no? Puedo tener mano de obra en exceso, facilidades de repuesto, ¿no?, como como lo que acabamos de estudiar, tener exceso de inventario, que vendría a indicar que tengo un bajo que tengo un bajo MTTR, ¿no? Muy alto es mi tiempo promedio de reparación.
En cambio, el tiempo promedio de parada debe ganarse. Es decir, tengo que evitar que el equipo pare mucho, ¿no? Y tengo que evitar hacer numerosos mantenimientos preventivos en un periodo de tiempo. ¿Y eso cómo lo hago? Planificando y programando de forma eficiente, ¿no? O haciendo una estrategia de mantenimiento eficiente, ¿no? Como la estrategia que vimos de cómo empezar desde cero, ¿no? Y es para hacer eso que tengo que tener un sistema de administración de equipo eficiente, un mantenimiento programado con inspecciones, una gestión de backlogs adecuadas, un planeamiento y programación adecuados, repuestos adecuados y herramientas adecuadas. Por eso se dice que el tiempo promedio entre paradas debe ganarse. En cambio, la disponibilidad mecánica la puedo comprar, ¿no? La puedo comprar. Hay ciertas curvas que se hacen también, ciertas curvas que se pueden realizar acorde a la disponibilidad. Por ejemplo, si analizo esta fórmula de la disponibilidad mecánica que relaciona el tiempo promedio de parada sobre el tiempo promedio de parada más el tiempo promedio de reparación, esto es el Y, ¿no? Estas son las variables, puedo obtener distintas gráficas. Por ejemplo, acá estoy obteniendo una gráfica del tiempo promedio de parada entre disponibilidad mecánica. Pero miren el efecto de variar el tiempo promedio de reparación. ¿No? Miren qué sucede si yo varío el tiempo promedio de reparación con la disponibilidad mecánica, ¿no? Voy a analizar, por ejemplo, un activo que tenga un tiempo promedio de paradas de 80, esta línea. A mayor tiempo de reparación, la disponibilidad va a ir decayéndose, ¿no? Acá también otro activo que tiene su tiempo promedio de paradas de 60. A mayor tiempo de reparación, la disponibilidad va decayéndose. Y a esa conclusión llegamos analizando esta gráfica, ¿no? Que a mayor tiempo promedio de reparación, la disponibilidad va decrementándose, va disminuyendo. Otra gráfica que puedo obtener de la función que acabo de mostrar es la siguiente. Es la gráfica de el tiempo promedio de paradas sobre la disponibilidad. Miren el efecto del tiempo promedio de paradas en la disponibilidad para varios mean time to repair. Por ejemplo, tengo un activo, que es este azul, que tiene un tiempo promedio de reparación de 9 horas. ¿Qué sucede? A mayor tiempo promedio de paradas, la disponibilidad que está aumentando, ¿no? A mayor tiempo promedio de paradas, la disponibilidad aumenta. ¿Qué quiere decir esto? Que con un mean time to repair constante, a mayor tiempo promedio de paradas, la disponibilidad aumenta. Lo mismo ocurre, ¿no? Con este gráfico verde de un activo que tiene un promedio, que tiene un tiempo promedio de reparación de 2 horas. A mayor tiempo promedio de paradas, la disponibilidad va a aumentar, ¿no? Y a esa conclusión llegamos con esta gráfica. A mayor tiempo promedio de paradas con un MTTR constante, la disponibilidad aumenta. Hoy ya hemos visto algunos indicadores de mantenimiento que son los más usados, pero hay algunos más, ¿no? Hasta ahora hemos visto un indicador principal que es la disponibilidad mecánica, pero también tenemos la confiabilidad, ¿no? La confiabilidad mecánica. A ver, ¿qué es la confiabilidad? Es la capacidad de un componente, equipo o sistema de funcionar durante un tiempo previsto bajo condiciones de trabajo perfectamente definidas, ¿no? Calidad constante a través del tiempo, en otras palabras. Lo repito, es la cantidad de un componente, la capacidad de un componente de un ítem, equipo o sistema de funcionar durante un tiempo previsto, bajo condiciones de trabajo perfectamente definidas. ¿No? Es decir, por ejemplo, ¿no? Voy a dar un ejemplo sencillo, ¿no? Quiero funcionar mi licuadora durante 2 horas a 500 RPM, ¿no? Bajo condiciones de trabajo definidas. Se define, ¿no? También otra definición como la probabilidad de supervivencia en un determinado tiempo. ¿Y cómo se calcula esto? Se calcula de la siguiente manera. La confiabilidad es igual al número de Euler
elevado a la tasa de fallas por el tiempo en el cual se está haciendo la evaluación. ¿No? Y la tasa de fallas es igual a 1 sobre el tiempo promedio entre fallas. Por ejemplo, si da una evaluación de un mes, 30 días, ¿no? T en días saldría 30. Saldría 30. Okay. ¿Y qué es bueno, y otro indicador utilizado bastante, en realidad los tres son los principales, la confiabilidad, la mantenibilidad y la disponibilidad. ¿La mantenibilidad qué es? No, es un parámetro estadístico que se define como la probabilidad de un ítem en estado de falla, de ser diagnosticado y reparado con éxito en un tiempo T y en el contexto de operación establecido. Es decir, es qué tan rápido puedo yo hacer una reparación. ¿No? Esa es la mantenibilidad. ¿Qué tan rápido yo puedo hacer una reparación desde que lo evalúo, ¿no? Diagnostico hasta que lo reparo? Y se calcula de esta manera, ¿no? La mantenibilidad es igual a 1 menos número de Euler sobre el tiempo de evaluación sobre el tiempo promedio de reparación. De esta forma yo calculo la mantenibilidad. Entonces ya hemos visto todos estos indicadores, ¿no? Que son varios en realidad, pero no hemos visto cómo se gestiona, ¿no? Una flota de equipos con todos estos indicadores, ¿no? Nosotros sí, tomo la información, hago mi Excel, le digo al técnico que apunte, ¿no? Y ya tengo todos mis indicadores ordenaditos, ¿no? Ya tengo todos mis indicadores ordenaditos, ¿sí? ¿Y cómo los evalúas? ¿Qué haces con esa información? Por ejemplo, esta información de todos los indicadores te podría servir para crear tu programa de mantenimiento del próximo año, porque ya has tomado toda la información de un año para poder realizar. Vamos a darle tiempo. Pero eso, voy a ver, creo que lo hacemos al final, si es que me alcanza el tiempo, ¿no? Ya tengo un ejemplito preparado, como con los indicadores, gestionándolos, o ya es un poquito más estadística, puedes obtener tu plan de mantenimiento también. Pero ahora vamos a ver un poco del análisis de criticidad. ¿Por qué? Ya tengo los indicadores, ¿no? Ya analicé mis indicadores, ya hice mi gestión de presupuesto, ¿no? Ya hice mi plan de mantenimiento, que es la clase antepasada. Y a todo esto, profesor, ¿qué tarea hago primero y qué tarea hago después? ¿Qué tarea hago el último? Si yo tengo una flota, ¿no? De 50 equipos, ¿a cuál equipo atiendo primero? Y encima, ¿no? Si tengo 5 cargadores frontales, por ejemplo, ¿qué inspección hago primero? ¿La parte del motor, la parte hidráulica? ¿Cómo me ordeno? Ok, si alguna vez ustedes también se han sentido abrumados, ¿no? Por ejemplo, algunas personas que tienen muchas cosas que hacer en el día y no saben por dónde empezar, lo mismo ocurre en las labores de mantenimiento a veces. Entonces, este criterio o esta metodología del análisis de criticidad nos ayuda a poner prioridad a nuestros trabajos. Pero hay varias formas de hacer el análisis de criticidad. Es un método, podría decirlo, semi-cualitativo, ¿no? Semi-cualitativo. Semi-cualitativo. Bueno, ¿cuáles son los métodos, ¿no? Que tenemos nosotros? Los métodos que tenemos más comunes, en realidad hay uno que es más común que todos, pero los métodos que existen, porque se utilizan, son los siguientes, ¿no? Que es el método del flujograma del análisis de criticidad, que es cualitativo netamente, el modelo de criticidad semicuantitativo, CTR, criticidad total por riesgo, el modelo de criticidad semicuantitativo, MCR, matriz de criticidad por riesgo, o el modelo de cuanticidad AHP, que es Analytical Hierarchy Process, que es el proceso de análisis jerárquico. Proceso de análisis jerárquico. ¿Y cuál es la metodología? ¿No? ¿Cuál es la metodología que se sigue, ¿no? Para la mejora continua de esta información? ¿No? Se sigue el siguiente método. Esto lo vamos a explicar después. Esta es parte de la mejora continua del mantenimiento. Y donde una fase importante es el análisis de criticidad, ¿no? Para esta fase de la mejora continua del mantenimiento, ¿no? Ustedes han escuchado de repente mejora continua en general, donde hablan del ciclo de Deming, del PHBA, pero también hay una metodología propuesta por Carlos Parra y Adolfo Crespo, dos autores reconocidos en mantenimiento, donde nos explican un ciclo de mejora continua
en la gestión del mantenimiento. Pero vamos a verlo eso en un momento. Ahorita vamos a ver el análisis de criticidad. ¿Y para qué nos sirve esto? Ya lo comenté, nos sirve para ordenarnos qué actividad voy a hacer primero y qué actividad voy a hacer después. Y hay varios métodos, que son estos 4 que he nombrado. Vamos a ver primero a detalle uno de ellos. ¿El cual es este? Que es el más utilizado, que es el método de criticidad semicuantitativo o CTR. ¿No? O criticidad total por riesgo, o criticidad basada en el riesgo. Este método se inventó hace mucho tiempo por The Woodhouse Partnerships en 1996, una consultora inglesa de gestión de mantenimiento, ¿no? Y también fue adaptado por Carlos Parra y Omaña en el año 2000 para una industria petrolera, ¿no? El método de análisis de criticidad. ¿Y en qué consiste este método? Bueno, este método consiste en ponernos ciertos factores para analizar las fallas que ocurren en un sistema o en una planta industrial. Por ejemplo, ¿cómo se calcula la criticidad? Es igual a la frecuencia de fallos por la consecuencia de eventos. ¿Y qué es la consecuencia de fallos? ¿Qué es la frecuencia de fallos y la consecuencia de eventos? Esta compañía inglesa, ¿no? The Woodhouse Partnerships, en 1996, nos propuso lo siguiente, ¿no? Que la consecuencia de fallos se calcula por esta fórmula, que es el factor de impacto de producción, el factor de flexibilidad operacional, más el factor de costes de mantenimiento, más el factor de impacto de seguridad. ¿Y cómo pongo acá los números, profesor? También nos propuso esta leyenda. ¿Para qué? Para que al analizar cada sistema, al analizar cada componente, determinemos con esta leyenda un número para reemplazarlo aquí. Y de esa forma hay un número de consecuencia de eventos. Y también nos dio una leyenda para calcular la frecuencia de fallos, que es la siguiente, es más cortita. Es esta de acá, con la escala del 1 al 4. Para al final tener una gráfica como esta, yo puedo tener una gráfica como esta, de la frecuencia versus la consecuencia, donde puedo determinar el área de los componentes o sistemas que son críticos, el área de los componentes o sistemas que son medianamente críticos, o el área de los componentes que no son críticos. ¿No? Y entonces con esto ya puedo hacer también la otra metodología que les comenté hace un momento, que es la analizar los repuestos mediante el método de criticidad valor, ¿no? Pero ya hay la criticidad de aquí. Y a todo esto vamos a ver un ejemplo aplicado a una empresa minera que tiene equipos Ambit de bajo perfil y también Caterpillar. Vamos a ver, acá tengo un pequeño Excel donde podemos ver ese ejemplo. Vamos a ver el análisis de criticidad. Listo, acá tengo este Excel, ¿no? Por ejemplo, acá que estamos observando, a ver, tengo esta matriz, ¿no? ¿Qué tengo en esta matriz? Tengo la leyenda, ¿no? La leyenda que acabo de analizar, ¿ok? Con esta leyenda tú calculas el dato de la consecuencia de eventos o el número de la consecuencia de eventos. Acá te sale un número, puede ser 90, con esta leyenda. Esta leyenda es la misma que observamos acá. Hasta esa leyenda, hasta la frecuencia de fallos también está. Entonces, de esta leyenda obtengo toda la información numérica que podría tener luego de mi análisis de mantenimiento. Luego voy a esta otra pestaña, la matriz 1, donde encuentro esta gráfica. ¿No? Esta es la frecuencia de fallos y esta es la consecuencia. ¿No? Si la consecuencia me sale 50 y la frecuencia de fallos me sale 4, por ejemplo, la criticidad total, ¿no?, de ese sistema que estoy analizando va a ser de 200 y va a estar en este lado del cuadro. Entonces va a ser un sistema crítico y le voy a tener que dar prioridad. Estas dos pestañas nos habla de la metodología propuesta por esa consultora inglesa en el año 96, ¿no? Ya hace casi 30 años, por lo menos, hace casi 30 años. Pero acá está la aplicación, ¿no? Por ejemplo, acá se aplicó a una mina, lo que nos confió la flota,
donde tenemos el análisis de criticidad basada en riesgo. Estos son los modelos de equipo. Es la marca, Atlas Copco, Sandvik, bueno, ahora es Epiroc. El modelo, puedes tener el equipo, pero también tienes un modelo, ¿no? Como los autos. O Nissan, modelo Kicks, Nissan Kicks, por ejemplo. Y tipo, ¿no? Como es un cargador de bajo perfil, ¿no? ¿Cómo se impulsa, ¿no? Algunos tienen ya motor eléctrico, ¿no? Algunos ya tienen motor eléctrico y varios todavía conservan el tema del diésel, pero varios también hay eléctricos, como ustedes pueden ver. Es nueva tecnología que también uno tiene que seguir aprendiendo y capacitándose, ¿no? La capacidad de carga, bueno, acá se coló un jumbo, pero la capacidad de carga en tonalidades métricas, la ubicación, dónde se encuentra, el costo de mantenimiento promedio mensual, aprox en dólares cada equipo, la frecuencia de fallas mensual, y acá está, ¿no? Cada 24 fallas, 10 fallas, 25 fallas, 26 fallas, 9 fallas, y así sucesivamente. Y esta parte de acá es donde se aplicó la metodología, en estos factores. En estos factores, por ejemplo, veo acá el equipo Sandvik, este equipo Sandvik, ¿qué frecuencia de fallas tienes? 4. ¿Qué quiere decir 4? Quiere decir que mayor a 7 fallas al mes. Claro, tuvo 24 fallas. Todo es crítico, casi todo es crítico, ¿no? Porque tuvo más de 4 fallas al mes. Ahora vamos a ver a alguien que todos me han salido críticos acá, tiene más de 24 fallas al mes. Ahora voy por el otro factor, el impacto operacional. A ver, el impacto operacional, vamos a ver aquí en la leyenda, ¿qué factor toma en cuenta? A ver, pérdida de producción total, le pongo 10. Si hay una pérdida del sistema o subsistemas, es decir, el equipo puede seguir produciendo, no funciona quizás al 100%, pero puede seguir produciendo, le pongo un factor de 7. Impacto en inventarios y calidad, factor de 4. Dependiendo del caso, ¿no? Porque tú eres el que está ahí en operación, analizan para ponerle un factor. En este caso, todos fueron críticos, todos se le puso la mayoría 10, que era pérdida total de producción con el paro de ese equipo, y en algunos casos se le puso 4. ¿Por qué? Porque el equipo estaba libre, ¿no? Era un backup, ¿no? Entonces, como estaba libre, se le puso 4. Se le puso 4, que es impacto en inventarios y calidad. Luego analizas el otro factor, que es la flexibilidad operacional. ¿Cómo lo analizas? Vas a la leyenda, vas acá, la flexibilidad operacional, y ves, ¿no? No hay disponibilidad de repuesto, 4. Hay función de repuesto compartido, 2. Función de repuesto disponible en todo, 1. Por ejemplo, acá si se malogra, no hay repuestos. Acá si se malogra, se puede tomar de otro equipo, por eso se puso 2. Como todos los equipos, a pesar de que sean eléctrico o diésel, son parecidos, porque solamente cambia el sistema de transmisión, pero el sistema hidráulico, los demás sistemas se mantienen casi iguales, ¿no? La flexibilidad sigue siendo de 2, ¿no? Se pueden usar repuestos compartidos. O a veces, sí, bueno, no es correcto, pero el equipo que está libre entra a la operación, o si está muy lejos para traerlo a la operación, le sacan el componente y lo utilizan el que sí está en el frente, ¿no? Luego tengo el factor del costo de mantenimiento. Lo voy a la tablita, costo de mantenimiento, y solo tiene 2 factores. ¿Quién hizo esta tabla? No la hice yo, ¿no? Los autores que ustedes pueden encontrar tampoco lo hicieron, lo hizo esa consultora inglesa en el año 96. ¿Podría yo adaptar mi propia tabla? Podrían hacerlo también, no hay problema. Es un análisis de criticidad, una forma de pensar, nada más, propuesta por esos autores. Acá nos dice, ¿no? Si le pongo 2, si el costo es mayor o igual a $4,000, y le pongo 1 si es inferior a $4,000. Analizando eso,
¿no? Por los costos de mantenimiento que hay, que tengo acá, le pongo el factor. Luego, el último es el impacto en seguridad y medio ambiente, que también nos dice la consultora una leyenda. 8, afecta a la seguridad humana. 3, provoca daños menores. 5, afecta a las instalaciones causando daños severos. Y 7, afecta al medio ambiente e instalación. Teniendo en cuenta eso, le pongo un determinado factor, ¿no? Le pongo un determinado factor. Y me sale el cálculo de la criticidad total. ¿Cómo calculé el cálculo de la criticidad total? Ah, ya, eso sí es con la fórmula que les había mostrado en la diapositiva, ¿no? En esta fórmula, frecuencia de fallos por consecuencia, ¿no? Ya hallé las consecuencias porque tengo todos los factores por la frecuencia de fallos que también lo tengo, y con eso calculo la criticidad total, ¿no? Acá ya está formulado, como ven en el Excel, pero he tomado los datos de aquí, ¿no? Que son todos los factores. Entonces, miren, ya tengo la criticidad de equipos. De toda esta flota que estoy gestionando, me está saliendo que todo lo que está en rojito es crítico. Todo lo que está en amarillo es medianamente crítico y todo lo que está en verde, no hay ninguno en verde, es no crítico. ¿Por qué? Con este cuadro, que también es parte de la metodología de la consultora, nos indica cuáles, entre qué rangos se encuentra lo crítico, entre qué rangos se encuentra lo no crítico y en qué tres rangos se encuentra lo medianamente crítico. Y con este rango, lo puedo pintar acá de colores, y de toda la flota ya sé qué hacer primero. Sí, pero eso ya sabe qué hacer primero. Son varias cosas que hacer primero, sí, son varias cosas que hacer primero. Bueno, al menos ya identifiqué cuáles hacer primero, o de una flota más grande. Porque acá solamente estamos hablando de cargadores de bajo perfil. Ahora, ¿ya averigué el equipo? Sí, pero ya averigué el equipo. Pero ahora estos equipos tienen varios sistemas. O estos Scoops, por ejemplo, acá estoy analizando un Scoop Caterpillar, tiene varios sistemas. Ya sabes qué equipos necesitas darle mantenimiento primero, pero ahora, ¿a qué sistemas o qué sistemas le das primero mantenimiento? ¿No? ¿A qué sistemas le doy primero mantenimiento? Ah, vuelvo a hacer el análisis de criticidad. O vuelves a hacer. Ok, otro ejemplo del análisis de criticidad. Pero acá está el equipo, ¿ya? El equipo Scoop Caterpillar, por ejemplo, cargador de bajo perfil, o Scoop Tran también, R1300G, de 4 yardas. ¿Y qué es lo que hago? Ya, de este equipo sacas todos los sistemas que tiene. O, por ejemplo, este Scoop tiene el sistema de motor diésel, el sistema hidráulico, el sistema eléctrico, el sistema de transmisión, acá me confundí, perdón, transmisión, el sistema estructural. No, bueno, el Scoop no es un equipo tan complejo, no es como un cargador frontal pero chato para minería subterránea y no tiene muchos sistemas, ¿no? Entonces acá he dividido el Scoop en sus 5 sistemas, Luego de dividirlo en 5 sistemas, cada sistema puede tener subsistema, ¿no? Acá lo he llamado subsistema secundario. Ahora, este es un criterio de cómo yo subdivido el equipo. Ustedes podrían tener de repente otro criterio y quedarse solamente en sistema. Es más, acá lo he dividido hasta en subsistema secundario o quedarse solamente en subsistema primario. ¿Por qué lo he dividido en subsistema secundario? ¿No? Porque hay varios sistemas que lo ameritan. Ahí lo vamos a ver, miren. Por ejemplo, el motor básico, ¿no? Tengo el motor diésel y lo he dividido en todas las partes del motor. Motor básico, sistema de combustible, sistema de enfriamiento, sistema de entrada de aire de escape y sistema de lubricación. Y esos sistemas tienen ciertos componentes pequeños o subsistemas, ¿no? Que le he puesto subsistema secundario. Por ejemplo, este sistema de combustible es el subsistema primario, lo he dividido en este subsistema secundario. ¿Y acá qué tienes? La bomba de cebado de combustible, la bomba de inyección de combustible, ¿no? El control de par, el control de relación de combustible. Claro, es bien técnico, ¿no? Ya para hacer esto, sí tienes que conocer bien la parte técnica del equipo, ¿no? Tienes que conocer bien la parte técnica del equipo. Por ejemplo, el sistema de enfriamiento del motor diésel. Este es el sistema, este es el subsistema primario,
que es el sistema de enfriamiento, y este es el sistema secundario. ¿Qué tengo en el sistema secundario? El ventilador, las tuberías de agua, el regulador de temperatura, el radiador, el enfriador, la bomba de agua, el acondicionador del refrigerante. Entonces es bien técnico, lo he dividido hasta este nivel. ¿Para qué? Para analizar cada subsistema secundario del equipo. ¿Analizar qué? Su criticidad. Analizar su criticidad en base a los mismos factores de la leyenda, de esta leyenda propuesta por Dawood House en el año 96, ya hace casi 30 años, ¿no? Un año más de 30 años. Y he analizado lo mismo, ¿no? Lo he analizado por frecuencia de fallas, por impacto operacional, por flexibilidad operacional, por costos de mantenimiento y por el impacto en seguridad y medio ambiente, poniéndole un factor. Profesor, pero este factor va a ser, bueno, algunos va a ser a mi criterio, como por ejemplo la flexibilidad operacional o el impacto en seguridad y medio ambiente puede ser, pero otros tengo que tener la data de la frecuencia de fallos, tengo que tener la data, ¿no? Por ejemplo, ¿qué dato me puede servir para la frecuencia de fallos? El mean time to failure, ¿no? Tiempo promedio entre fallas. Para los costos de mantenimiento tengo que tener registrado cuánto estoy gastando de mantenimiento mensual, ¿no? Y para la flexibilidad operacional podría ser mi criterio de cómo podría adaptar ese equipo, ¿no? Si es que falla. El impacto operacional, cómo le afecta en la operación. Si bien es cierto, ¿no? Esta leyenda nos da una ruta de cómo pensar. Para yo definir estos números tengo que tener datos, los datos de cada aspecto de esta leyenda, ¿no? Y defino un número por cada subsistema secundario, ¿no? A ver, en el sistema hidráulico, por ejemplo, acá está el grupo de válvulas, porque hay varias válvulas principales en ese equipo. Oye, acá le he analizado su criticidad de esas válvulas. He analizado la criticidad de esas válvulas. O con estos factores, analizo la criticidad de estos subsistemas secundarios y calculo la criticidad total, ¿no? Con la misma fórmula, ¿no? Que es la criticidad por la frecuencia de fallos, ¿no? Con esta fórmula, consecuencia de eventos por la frecuencia de fallos. Con esa fórmula, calculo la criticidad, utilizo la misma tablita propuesta por la consultora inglesa para determinar cuáles subsistemas son no críticos, son medianamente críticos o son críticos. Y lo determino, como ustedes aprecian acá. En esta ocasión, solamente me ha salido un sistema crítico, varios medianamente críticos y la mayoría no crítico. Ahí acá está el ejemplo de cómo lo desdoblé, ¿no? Hasta el subsistema primario. Ahora, va a depender de ustedes si hacen este desdoblamiento que yo hice, casi a nivel de componente, ¿no? O si se quedan acá. Es válido si se quedan acá también. No hay problema. Si se quedan acá y a partir de acá ya hacen todo este análisis. Ya esto va a depender mucho de su criterio, del criterio que logren en conjunto con los demás miembros del equipo de mantenimiento. Pero algunos prefieren llegar hasta aquí, hasta el nivel secundario, ¿no? Porque igual el motor es un poco grande, ¿no? Tiene varias piezas. Y algunas piezas son más fáciles de conseguir que otras. Entonces, este es un ejemplo de una flota Zambic de minería subterránea. Este es el ejemplo de cómo analizar toda la flota, determinar qué equipos son críticos, y este es un ejemplo de analizar los sistemas de un equipo para determinar a qué sistema o hasta qué componente, ¿no? Llamado su sistema secundario, ataco primero. Entonces, todo lo que me salga crítico son las primeras tareas que tengo que poner en mi orden de prioridad. Okay. Esto también por ahí se los han compartido seguramente para que lo tengan ahí como ejemplo. Esto es de una flota Zambic a nivel de equipos y el análisis de un scoop Caterpillar R1300G. Okay. Y son datos reales, ¿no? De un proyecto. Y entonces, ese es el método completo, ¿no? El método completo del análisis de criticidad basada en riesgo. Y solo es un método, ¿no? De los otros que les habían nombrado, o porque hay varios tipos de métodos, pero es el más usado en realidad.
el método de criticidad basado en riesgo, por eso le he dado hincapié a este método, o a este método. Los otros, por ejemplo, este método de flujograma del análisis de criticidad cualitativo, haces la misma división, no es muy usado, pero bueno, lo nombro. Haces la misma división, ¿no? Acá le están poniendo un código a cada sistema de un equipo, por ejemplo, el tratamiento de una planta, bomba centrífuga, tanque de almacenamiento de agua. ¿Y cómo lo evalúas? Con estos criterios. Con estos criterios que están divididos en letras. ¿Cada letra qué quiere decir? La letra E es medio ambiente, la letra S es seguridad, la letra Q es calidad, la letra W es tiempo de trabajo de un activo, la letra D es la entrega, la letra F es fiabilidad, ¿no? La letra F es fiabilidad. Y en base a las letras en las que está dividida cada factor, por ejemplo, la letra E es dar aviso a la autoridad para prevenir daños. B es afecta a la empresa y se soluciona solo en la empresa, y C es sin consecuencia del medio ambiente. O sea, tengo la letra E, medio ambiente, y dentro de este factor de medio ambiente está una subdivisión más todavía en A, B y C. Esta subdivisión lo pongo dentro de cada factor, como se dan cuenta, y al final, al último, hallo el tipo de criticidad. Como resultado, pongo la letra que me ha salido en el mayor de los casos. Como acá la mayoría fue la letra C, coloco la letra C. Acá la mayoría fue la letra C, coloco la letra C. Como acá la mayoría fue la letra A, coloco la letra A. Y luego analizo los resultados con esta leyenda, ¿no? Equipos de menor prioridad C, equipos de mediana prioridad B, equipos de mayor prioridad A. Y tengo otro análisis de criticidad distinto, ¿no? Pero si se dan cuenta, no hay muchos números. Todo es referente a análisis cualitativo, ¿no? Por eso se llama análisis cualitativo. Análisis cualitativo. Bueno, acá me faltó poner medio ambiente, ya está. Sí, me faltó poner la letra M, ¿no? De ahí lo colocamos por ahí. Entonces, pero el mejor método, no el más usado para el tema de los equipos o plantas, es este de acá. Es este de acá, ¿no? Hay otro método también que parece una adaptación en realidad es una adaptación del siguiente, que es el modelo semicuantitativo, matriz de criticidad por riesgo, que es una adaptación del de acá, en realidad. ¿No? Fue adaptado, ¿no?, por Magallanes en el año 2008. Nos dice él que el riesgo es igual a la frecuencia de fallas por la consecuencia de los eventos, pero utiliza otras leyendas para calcular, hasta otras leyendas. Y al final hallamos una matriz muy parecida a esta. Pero yo les recomiendo usar esto, ¿no? El CTR, o criticidad basada en riesgo. Ahora, ya analicé la criticidad, ¿no? Ya tengo indicadores, ya analicé la criticidad, ya sé qué hacer primero. Y ahora me toca analizar los modos de falla y efectos, ¿no? ¿Cómo analizo los modos de fallas y efectos de cada sistema o de cada sistema o de cada componente, ¿no? Va a depender del nivel de detalle que tú quieras llegar. Hay una metodología para eso, para analizar los modos de falla y efecto. ¿Y para qué me sirve, profesor? Para analizar los modos de falla y efecto, ¿no? Para poder analizar las posibles actividades de mantenimiento que debas realizar, ¿no? Las posibles actividades de mantenimiento que debas realizar. Generalmente, determinaste, ok, que era crítico, por ejemplo, el sistema hidráulico que mostré hace un momento. Y luego el siguiente paso es hacer un análisis de fallas y efectos para hallar las actividades de mantenimiento a realizar en ese activo que ya te salió que es crítico, ¿no? Que ya te salió que es crítico. Y para eso se utiliza esta metodología llamada análisis de modalidades y efectos de falla, o FMA por sus siglas en inglés, Failure Mode and Effects Analysis. ¿No? Esta metodología, ¿no? ¿Qué ganamos con esto? Ganamos lo siguiente. Proporciona un método sistemático para organizar la información relacionada con fallos potenciales de productos y procesos
establece prioridades de esta información de fallos para concentrar los esfuerzos y crea planes de acción para administrar activamente los fallos. Nos ayuda a crear un plan de acción. Podríamos decir que nos ayuda a crear un plan de mantenimiento, ¿no? Ya hice mi análisis de criticidad, ¿y ahora qué hago, profesor? ¿Cuáles son las tareas que tengo que hacer? Podrías usar esta metodología FMA para poder determinar qué tareas de mantenimiento tienes que realizar. ¿Y cómo se hace el FMA? El ejemplo lo tengo preparado para la siguiente clase, por el tiempo, pero generalmente nosotros utilizamos, acá en Perú, el FMA aplicado a máquinas, ¿no? ¿Por qué? En otros países, esta herramienta, bueno, acá también, solo que no es muy utilizado, se utiliza para procesos de fabricación, para procesos de diseño, ¿no? Y para procesos transaccionales. Es decir, un flujo de documentos, por ejemplo, un flujo de pasos. Te sirve para analizar cualquier tipo de proceso, ¿no? Y también, obviamente, para el proceso de mantenimiento, ¿no? Y esta es la tabla del FMA, ¿no? Que lo vamos a analizar en un ejemplo, como les digo, pero les muestro. Es una tablita que se utiliza para analizar los modos y efectos de falla propuestos y determinar qué actividades debemos de realizar, ¿no? Y determinar qué actividades debemos realizar. Y para eso debemos entender primero qué es una modalidad de fallo. Modos de fallo. ¿Qué es una modalidad de fallo? Una modalidad de fallo es la forma en que un componente, subconjunto, producto, entrada o proceso, podría no cumplir los requisitos del usuario final. Es decir, yo me compré un carro para viajar a 30 kilómetros por hora, pero resulta que el carro solamente puede llegar a 25 kilómetros por hora. Esa es una modalidad de fallo. No cumple los requisitos del usuario final. Causar fallos en las operaciones posteriores. Es decir, si estoy hablando de una máquina de fajas transportadoras, donde al final hace que todos los productos se almacenen en una caja, si la faja transportadora va muy rápido, va a hacer que la caja se aglomere muy rápido y que se caiga, ¿no? Puede causar fallo en las operaciones posteriores. Si hablamos de un sistema, ¿no? De una máquina hidráulica, también, ¿no? Podría causar fallo en un sistema posterior. Por ejemplo, si el enfriador de aceite hidráulico no está funcionando correctamente, podría causar que el aceite hidráulico se caliente muy rápido, afectando la viscosidad del sistema. Una modalidad de fallo es también cosas que pueden ir mal. Fallo total, fallo parcial o resultado no intencionado. Una modalidad de fallo también es mejor, es mejor indicarlo en términos de incapacidad para realizar una función de forma adecuada. Bueno, ya lo mencioné, el FMA, ¿no? Es un método que nos sirve para establecer las prioridades, definir un plan de acción e implementarlo. ¿Para qué sirve el FMA? Me ayuda a definir prioridades y establecer un plan de acción e implementarlo, como un plan de mantenimiento. ¿Por qué realizarlo? Para facilitar procesos o diseñar mejoras, para identificar y eliminar problemas al principio del desarrollo de un proceso, aumentar la satisfacción de los clientes internos y concentrarse en la prevención. No es posible que el FMA es un requisito del cliente. Es más, ¿no? Hay empresas que nos piden seguir con la norma ISO 9001, por ejemplo, y la norma ISO 9001 está escrito. De hecho, la nueva norma se va a lanzar el próximo año, creo. Sí, el próximo año. ISO 9001 está escrito que se debe realizar un FMA en las actividades de prevención, incluido mantenimiento. ¿O cómo se realiza? Bueno, eso de cómo se realiza sí lo vamos a hacer en un ejemplito, ¿no? Eso de cómo se realiza lo vamos a hacer en un ejemplito, pero eso creo que lo vamos a ver la clase que viene. Vamos a hacer un ejemplo de esto y un ejemplo de gestión de indicadores, ¿no? ¿Para qué me sirve calcular tantos indicadores? ¿Cómo hago yo mi plan de mantenimiento con estos indicadores? Eso lo vamos a ver la próxima clase, que es la última. Y cerramos explicando el framework o los pasos que hay que hacer para hacer el RCE. No sé si tienen alguna consulta o duda respecto a la clase de hoy.
Muy bien, estimados profesionales, ingeniero, muchísimas gracias. En breve vamos a activar los micrófonos para que ustedes mismos puedan gestionarlos. Bien, pueden hacer las consultas correspondientes. Por favor, pueden activar su micrófono. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches, César Rodríguez. Buenas noches, ¿qué tal? Profesor, tengo una consulta con respecto a los indicadores y dos consultas con respecto al tema